Hola amantes de la lectura, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo que la verdad es que me habéis pedido muchísimo y a mí me hacía especial ilusión poderoslo traer aquí en el canal, y es que sí, hoy os voy a hablar sobre libros juveniles autoconclusivos. Es cierto que yo soy una lectora de sagas, a mí me encantan las sagas, me encanta empezar libros y saber que van a tener una continuación, de que yo voy a poder seguir esos personajes y descubrir más de ellos y de los mundos en los que están construidos, pero también es cierto y debo admitir que disfruto mucho de una historia autoconclusiva que simplemente sepa que la voy a leer en ese momento y que no tengo que esperar una eternidad a lo mejor para que salga su continuación, porque creo que ese es el gran problema de las sagas, que muchas veces o son muchísimos libros y no sabemos muy bien en qué momentos los vamos a poder leer, o que tenemos que esperar una eternidad para que estos se publiquen y empezamos como a perder un poco el interés en esas sagas o se nos olvidan los personajes. Esto es algo que a mí me ha pasado, por ejemplo, con El nombre del viento, que ahora mismo es como saldría la tercera parte y yo sé que la quiero leer, pero hay tantas cosas que no me acuerdo de los dos primeros libros que creo que tendría que hacer una relectura y volver a invertir mi tiempo en eso. Pero bueno, que esto es otra cosa. Antes de empezar os voy a pedir que por favor me dejéis abajo en los comentarios y me digáis cuál es vuestro libro autoconclusivo juvenil favorito, porque así yo me puedo apuntar todas las recomendaciones que me dejéis. Por favor, decídmelo abajo en los comentarios. Y ahora, para comenzar, os voy a recomendar un libro que yo leí el año pasado y que disfruté enormemente. Este libro es El niño que domó el viento, que además es un libro que está inspirado en un relato de la vida real. Nuestro autor nos cuenta una historia completamente devastadora, pero a la vez muy esperanzadora. Sé que esto es una explicación un poco rara, pero bueno, que ya os voy a decir por qué. En este libro vamos a ser testigos de una terrible sequía que asoló la aldea en África de nuestro protagonista William. Digamos que esta sequía produjo una serie de cambios y estas personas no pudieron obtener sus cosechas como otros años, lo que produjo una enorme hambruna. La verdad es que conocer este relato de voz de un niño que era apenas un niño cuando lo vivió, ver la situación tan crítica en la que vivían, cómo habla de la corrupción del gobierno, de cómo ver a tus propios familiares pasando trabajo, pasando hambre, de ver cómo tus amigos mueren, me ha parecido completamente desgarrador. Por esto os lo digo, en el sentido de que te toca mucho la fibra sensible pensar que hay personas en este momento que están pasando por situaciones como estas, y a mí realmente hubo momentos en los que me sentía completamente destrozada y me costaba continuar con la lectura y tuve que parar. Aún así, yo os lo quiero recomendar porque me parece muy importante el mensaje esperanzador que da el libro, en el sentido de que en esta enorme sequía fue William quien, gracias a su sed de conocimiento, a esa investigación científica, digamos, a partir de materiales reciclables, pues logró aportar una solución a su familia y a la aldea en la que vivía. Es un libro totalmente sublime, yo lo disfruté enormemente, yo creo que es un libro que te hace reflexionar y ya solo por esto me parece importante recomendarlo. Mi siguiente recomendación es un libro que también leí el año pasado y que me gustó enormemente, y es Todo esto que nos une, de Anna Campoy. Es una historia que a mí me ha parecido bastante real, en el sentido de que yo me he identificado muchísimo con la protagonista. Es un libro que nos habla sobre los sueños, sobre lo que es arriesgar, sobre lo que es dejar el nido, sobre lo que es dejar nuestro hogar y enfrentarnos a lo desconocido para poder cumplir nuestros sueños. Aquí vamos a conocer a Anna Rottenmeier, que es una joven que decide mudarse a Frankfurt para poder recibir clases y convertirse en una gran violonchelista. La cuestión es que cuando está allí se da cuenta que las cosas no son tan fáciles como ella piensa. Se presenta para ayudar y trabajar en una casa con una niña que tiene unos cuidados especiales debido a una enfermedad bastante delicada. Es aquí cuando Anne va a descubrir que la vida puede ser mucho más compleja de lo que nosotros imaginamos, de cómo ella tiene que lidiar con ese trabajo, con las circunstancias de esta niña que sin quererlo básicamente se mete de lleno en su corazón, y de cómo todo esto la va a impulsar a seguir persiguiendo ese gran sueño. A mí personalmente el tono de la historia me ha gustado mucho, y al ser tan corta de verdad que os digo que se devora en un instante. Y ahora voy a cambiar un poco al tema de la fantasía, y es que os quiero hablar y recomendar Matar un reino, de Alexandra Cristo. La verdad es que hace poco sabéis que leí también un retelling de La Sirenita que no me gustó tanto como yo esperaba, y creo que por eso me he visto como en la necesidad de hablaros un poco más de este libro que tengo aquí en mis manos, que sí me gustó mucho más que ese otro retelling de La Sirenita. Creo que son muy diferentes entre ellos. Este de aquí es completamente autoconclusivo
autoconclusivo y nos plantea como una vuelta de tuerca al clásico cuento de La Sirenita. Nos cuenta la historia de Lira, que es la hija de la terrible reina del mar. Y básicamente estas sirenas son un poco complicadas porque ellas se dedican a coleccionar corazones de príncipes. Lira tiene una gran colección de estos corazones y un día su madre descubre que la ha desobedecido y básicamente la castiga convirtiéndola en humana y pidiéndole que le entregue el corazón de un joven príncipe que se dedica a dar caza a todas las sirenas. El planteamiento de este mundo me ha gustado mucho porque me parece muy interesante la idea de que los humanos y las sirenas convivan en un mundo tal vez un poco retorcido. Quiero decir, los humanos saben perfectamente que las sirenas existen. Este príncipe Elian básicamente tiene una tripulación de piratas y se dedica a recorrer los mares buscando esas sirenas y dándole caza para evitar que tengan que sacrificar a más jóvenes príncipes. Me ha gustado mucho el tema de la reina del mar, cómo lo ha tratado la autora, cómo te lleva de la mano en este mundo de sirenas y cómo te plantea esas reglas que rigen este mundo, que es muy extraño pero a la vez es fascinante. En libros juveniles autoconclusivos no podía dejar de hablar de un libro que a mí me parece tan necesario como es El odio que das, de Angie Thomas. Además sé que hay una adaptación cinematográfica que me pregunto por qué no está aquí en España. Un libro que me parece totalmente necesario. Nos cuenta un poco la situación de las personas racializadas en los Estados Unidos y de cómo deben sufrir a lo mejor una serie de prejuicios de parte de la sociedad, pero también de la parte de la justicia. En él conocemos a Star, que es una joven de 16 años y un día está regresando de una fiesta con uno de sus mejores amigos y un policía los detiene. La verdad es que esto no viene a cuento porque ellos no han hecho nada, no han bebido alcohol, no han tomado drogas, no tienen armas. Y digamos que este policía se pone muy a la defensiva y en ese momento pues asesina al mejor amigo de Star, básicamente sin explicación, y él lo que dice es que pensó que el chico estaba armado. Y digamos que de aquí radica una especie de movimiento social de las personas racializadas por obtener esa justicia que realmente ellos merecen. Me ha encantado conocer a su familia y sobre todo ver cómo se trata un tema que a lo mejor puede ser tan duro desde un punto de vista que es cierto que en algunas ocasiones me ha tocado mucho la fibra sensible, pero que no me ha dejado de parecer bonito por ese apoyo y por esa amistad que mantienen los personajes que rodean a Star. Y ya el último libro que os quería recomendar, yo sé que este es un autor que suele causar muchísimas polémicas, pero bueno, fue el primer libro que yo he leído de él y la verdad es que a mí me gustó, y es Mil veces hasta siempre, de John Green. Es un libro que trata sobre los trastornos compulsivos y yo hasta entonces no había leído nada en el que un protagonista sufriese un trastorno como este, que según tengo entendido el mismo autor lo padece, y de allí que él haya querido plasmarlo en el libro. Me ha gustado conocer a Asa, que es nuestra protagonista, y aunque es cierto que la sinopsis nos dice que Asa decide enfrascarse en una búsqueda por encontrar a un multimillonario desaparecido para poder obtener la recompensa con su amiga, yo no creo que este sea, digamos, que el hilo argumental general de la historia. Sí es cierto que es como lo que los va a llevar o como lo que va a impulsar la historia, pero yo creo que más allá de esto son las situaciones que vive nuestra protagonista, su amiga, y de cómo la involucran, también el ver en su propia cabeza cómo es este trastorno, cómo le impide a lo mejor mantener unas relaciones normales y de cómo esto coacciona todo lo que ella hace en su vida. De verdad que yo lo he disfrutado y creo que por eso lo quería recomendar. Además es autoconclusivo y bueno, que yo por eso os lo quería dejar en este vídeo. Y pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Por favor, decidme abajo en los comentarios si habías leído alguno de estos libros o cuál de ellos os ha llamado más la atención. No olvides suscribirte a mi canal, darle like al vídeo si te ha gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao!